perezoso, como le dieron la oportunidad de escoger, dice la palabra, lo observa y ve una tierra fértil, una tierra llena de oportunidades, el lugar perfecto para el crecimiento, una tierra próspera. Sin embargo, la Escritura hace una advertencia muy importante que no podemos ignorar. Dice que ese lugar estaba junto a Sodoma. Sodoma era una ciudad violenta, era una ciudad inmoral, era una ciudad corrupta. Y cuando yo leí este mensaje, yo podía identificarme con Lot. Hace algunos años a mi puerta tocó una gran oportunidad, un gran proyecto, un proyecto que era fértil, que era próspero, que era el lugar perfecto para crecer. Sin embargo, el Señor me advirtió que ese lugar estaba junto a Sodoma, junto a un lugar que no tenía temor del Señor. Y yo hice como Lot, yo dije, podemos manejarlo. Así que Lot inicialmente cuenta la historia que acampa, o sea, él llegó y acampó y observó la tierra donde iba a establecerse, y luego se adentró en esa tierra, y luego de adentrarse cuenta la historia que Lot estaba en la entrada de Sodoma. Y en la antigüedad, aquellas personas que estaban en la entrada de la ciudad era porque habían ganado posición, porque habían ganado influencia, porque tenían reconocimiento. Y mientras Lot estaba ganando todo este prestigio, silenciosamente Lot estaba perdiendo lo más preciado. Lot estaba perdiendo su identidad. Y yo quiero preguntarte, quizás hoy tú te puedas identificar que mientras todo esto estaba pasando, mientras Lot estaba por acá muy contento, él sintiéndose que él estaba avanzando, que él estaba creciendo, él estaba muy inocente de lo que se venía. Cuenta la historia, por acá estaba Abraham. Abraham recibe esta visita hermosa de parte de Dios, dice que estaban ahí súper contentos, y ahí es donde Abraham recibe esta promesa que muchos conocemos, y es la promesa de que Abraham y Sara iban a tener un hijo. Abraham y Sara eran dos personas ancianas que no habían podido tener hijos. Así que la idea de tener hijos era una locura. Y ahí pasa lo que hace pocos días nos contó la pastora, y es que Dios le promete a Abraham que le va a dar ese hijo. Y cuenta la historia que Sara se rió en silencio para adentro. Yo me imagino a Sara como diciendo, o sea, yo, imposible. Y de repente el Señor dice, ¿y esta qué? ¿Esta por qué se está riendo? Obviamente Dios no dijo esta. Dijo Sara porque se está riendo, pero yo no me voy a imaginar al Señor así diciendo, ¿y esta qué le pasa? ¿Y esta por qué se está riendo? ¿Se imaginan la vergüenza que tenía Sara en ese momento? Y de repente dice, no Señor, yo no me estaba riendo. Eso me hace acordar como yo le pregunto a Antonella, ¿tú hiciste tal cosa? No, hermana, yo no fui. Y le dice Dios, sí, tú te reíste. Fue un momento un poquito divertido. Yo podía ver el humor de Dios, porque yo creo que Dios quiso como decirle a Sara, sabes que yo te escuché. ¿Sí? Era como, ojo, que yo estoy pendiente de lo que tú crees que tú estás hablando en silencio, yo lo estoy escuchando. Y después de este momento tan especial, le dicen los ángeles a Abraham, ¿sabes qué? Estamos inquietos por lo que está pasando en Sodoma. Hemos escuchado un clamor por ese pueblo. Nosotros necesitamos ir a observar qué es lo que está pasando, qué es lo que teníamos que hacer. Y Dios tenía un plan para esa ciudad. Dice la palabra que el Señor se pregunta, ¿será que le cuento a Abraham lo que estoy pensando? ¿Será que le oculto lo que quiero hacer o le cuento? Porque Dios sabía que Abraham tenía a Lot. Lot era su sobrino, era su familia.
Pero el Señor decide confiar en Lot, decide confiar en Abraham, decide confiar en que Abraham tenía la identidad correcta para poder conocer el plan. Y le revela lo que va a suceder. Y de repente yo veo un Abraham que empieza, Señor, pero tú que eres tan bueno, ¿a ti cómo se te ocurre? ¿Qué tal que allá hayan 50 personas justas? Y si hay 50 personas justas, ¿cómo es que tú vas a destruirlos a todos? ¿Cómo van a pagar unos cuantos? Bueno, ¿cómo van a pagar todos por unos cuantos? Y el Señor le dice, ok, si encuentro 50 personas, entonces no lo voy a hacer. Y vuelve una vez más a Abraham. Señor, pero si hay 45 justos. Miren, cuenta la palabra que Abraham le dijo al Señor como 6 veces, que si hay 45, que si hay 40, que si hay 35, y en todo ese tiempo era, Señor, tú que eres tan bueno. O sea, Abraham le estaba metiendo severo lambetazo al Señor en ese momento. Señor, tú que eres tan dulce, ¿tú cómo vas a hacer eso? Pero era la preocupación de Abraham por lo que iba a suceder. Y yo veo ahí dos cosas. Primero, un Abraham muy intenso. Y segundo, a un Dios demasiado paciente. Yo creo que si yo hubiese sido Dios en el lugar de él, le habría dicho a Abraham, porque yo soy Dios, o sea, yo veré qué hago. Pero no, por eso no soy Dios, soy Erika. Y ¿saben qué era lo que estaba pasando en ese momento? Abraham tenía pánico. Abraham tenía temor por lo que le iba a suceder a su familia. Y quizás tú hoy puedes estar como Abraham. Estás en un lugar donde tú estás viendo a alguien que tú amas profundamente. Pero esa persona está caminando demasiado cerca del pecado, demasiado cerca del límite, demasiado cerca del destino que está a punto de ser destruido. O quizás tú eres Lot, estás acá, en Sodoma, creyendo que estás ganando mayor influencia, mayor reconocimiento, que hiciste la mejor decisión de tu vida, que tomaste la elección más inocente, porque tú no dimensionas lo que se va a venir. Y mientras yo leía toda esta historia, yo voy a pensar en cómo muchas veces podemos ser ese Lot, pero hay un Abraham. Hay un Abraham que pueden ser tus pastores. Hay un Abraham que pueden ser tus líderes. Hay un Abraham que puede ser tu mamá, un hermano, gente que está clamando de rodillas por tu vida. Gente que sabe que tú estás en un lugar que está a punto de ser destruido. Un territorio que está a punto de ser juzgado por el Señor. Yo me imaginaba a Abraham intercediendo, Señor, protéjalo, amado Padre, no permita, Señor, que el mal toque su vida. Yo me imaginaba a un Abraham clamando al cielo por la vida de Lot. Abraham amaba tanto a Lot. Y yo sé que a veces tú puedes amar personas que tienen un corazón bueno, un corazón que es lindo, pero son personas que están caminando en ese lugar de oscuridad. Y luego llega después la noche que revela todo. Volvamos al contexto. Acá estaba Lot, súper divertido él en la entrada de la ciudad, sintiéndose lo mejor, y de repente estos ángeles llegan a visitar la ciudad. Y Lot decide invitarlos a su casa. Y se van para la casa, están celebrando, y a mitad de la noche cuenta la historia que llega una multitud que quería destruir ese lugar y que le dice a Lot: pásame esos hombres que tú tienes allí para que podamos tener relaciones con ellos. Y yo voy a hacer una analogía de cómo esta multitud
puede quizás ser muchas veces Satanás, el enemigo que está tocando la puerta y reclamando por tu vida. Yo voy a ver cómo quizás podemos ser muchas veces Lot atemorizado por unos huéspedes que estaban en su casa, unos huéspedes que quería proteger. Quizás tú estás viendo cómo esa persona que tú amas, el enemigo está reclamando su vida. O quizás tú eres ese huésped en esa casa y Satanás ha querido pedir tu cuerpo para destrucción, para contaminación. Lot estaba completamente desesperado. ¿Saben por qué? Porque en la antigüedad la hospitalidad era sagrada. Cuando tú tenías huéspedes, tu deber máximo, tu deber supremo era la protección de sus huéspedes. Y tan desesperado estaba Lot que tomó la decisión más perturbadora. Y es que llega y dice, no, dejen tranquilos a los huéspedes. Yo tengo 2 hijas que son vírgenes. Yo se las voy a dar para que ustedes hagan con ellas lo que quieran. ¿Cuánto se había permeado la cultura de Lot? ¿Cuánto se había distorsionado la identidad de Lot? Que él intentó resolver el conflicto con su lógica humana antes que confiar en la justicia del Señor. Y muchas veces nosotros estamos así, tratando de resolver las cosas desde nuestra lógica humana, porque no confiamos en lo que el Señor va a hacer, porque no confiamos en las promesas que Dios ya habló, porque estamos creyendo que se trata de nuestras fuerzas. ¿Saben por qué Lot estuvo a punto de sacrificar sus hijas? Y es que yo te quiero decir algo importante. El pecado te pide sacrificios que Dios no te pidió. El Señor no le pidió a Lot sus hijas, pero él estaba dispuesto a entregarlas por una identidad completamente dañada. ¿Y saben qué me parece impresionante? Porque después de yo leer esto, yo dije, ¿cómo es posible que un hombre que caminó viendo las promesas del Señor, cómo es posible que Lot, siendo el sobrino de Abraham, tomó semejante decisión? Así que yo me puse a investigar la vida de Lot y me encuentro que por allá más adelante, en 2 de Pedro, dice que Lot era un hombre justo. Un hombre justo. Yo dije, Señor, ¿cómo puede ser alguien así justo? Entonces me pregunté, ¿qué es la justicia para ti? ¿Qué significa ser justos? Porque la palabra nos habla muchísimo de ser justificados delante del Señor. Y resulta que tú puedes ser justo porque tú amas a Dios. Tú puedes ser justo porque tú estás en esa búsqueda de una relación correcta con Él. Tú puedes ser justo porque tienes un buen corazón, porque tú desapruebas el pecado, porque tú tienes principios y valores en tu vida, porque tú oras, porque tú le buscas, porque tú vienes a la iglesia, porque tú haces muchas cosas para el Señor. Pero puedes ser justo y aún así seguir eligiendo relaciones que te destruyen. Puedes ser justo y aún así, como Lot, tomar decisiones desde el temor. Puedes ser justo y aún así seguir tomando decisiones dentro del sistema de Sodoma. Lot llevaba tanto tiempo contaminado en Sodoma que intentó resolver las cosas como lo hacían en ese lugar, de la manera corrupta, de la manera violenta, de la manera inmoral. Yo me preguntaba qué pasó en el corazón de Lot, qué pasó en la mente de Lot. Y es que Lot no cayó esa noche.
Lot fue cayendo poco a poco. Poco a poco se fue acostumbrando. Recuerden que al principio yo les decía que él primero observó. Él primero eligió esa tierra. Luego él acampó cerca al lugar. Y luego él entró a la ciudad y terminó en la entrada de la ciudad. Es decir, que Lot primero observó, luego eligió y luego perteneció. Fue una pérdida poco a poco de su identidad. ¿Y saben qué es lo más fuerte? Era que Lot sufría por eso. No era que Lot estaba tomando esas decisiones porque sencillamente decía, ok, no hay nada más. Realmente él sufría por eso, él sufría por lo que él estaba viendo. Porque en 2 Pedro, donde dice que Lot era un hombre justo, también dice que era un hombre perturbado por la depravación que estaba viendo. Lot sufría por lo que estaba viendo en ese lugar, pero no tomó la decisión de salir de ahí. Que Lot hubiera ofrecido a sus hijas no era solo un acto perturbador, era la evidencia de que cuando tú toleras el sistema suficiente tiempo, tú empiezas a justificar lo impensable. Vivir demasiado cerca del pecado distorsiona tu nivel de conciencia, aunque tú hayas decidido creer en Dios. El problema no es que tú estés en el mundo. El problema es que es el mundo el que está formando tu identidad. Lot era un hombre de propósito. Lot era un hombre que conocía al Señor. Y Lot, ¿qué pasó con Lot? Pues vamos al contexto. Lot está acá, los ángeles, la multitud quiere entrar, está con los ángeles, ¿qué vamos a hacer? Y los ángeles le dicen a Lot, ¿sabes qué? Huye con tu familia, huye con tus hijas, con tus yernos, es hora de irte de aquí porque este lugar está a punto de ser destruido. Y lo más curioso es que dice el versículo que Lot titubeó. Entonces los ángeles tuvieron que agarrar, que meter la mano y sacar a Lot, a su familia, y llevarla a un lugar lejos de ahí y decirles, no se detengan, no paren en ningún lugar, no miren hacia atrás, porque si ustedes miran hacia atrás, van a morir. Lot fue rescatado por esa misericordia del Señor. ¿Cuántas veces el Señor ha tenido que enviar ángeles y meter su mano para rescatarte de lugares que están a punto de ser destruidos? Eso es misericordia. Y mientras todo eso estaba pasando, acá estaba Abraham. Abraham estaba intercediendo y estaba en una batalla espiritual y estaba diciendo, Señor, por favor, protege su vida. Dice la palabra que el Señor escuchó la petición de Abraham. Lot fue salvo por una oración de Abraham. Lot fue salvo porque Abraham intercedió. Abraham no se fue a Sodoma. Abraham vino hasta acá para poder ayudar a Lot. Porque hay batallas espirituales que se pelean en el altar, que se pelean en la intercesión. Hay cosas que solo se rompen primero en el mundo espiritual. Tú quieres protección para alguien que está en Sodoma, es acá en el altar donde tú pides protección. Abraham entendía su posición delante del Señor. Abraham entendía su llamado. Abraham tenía una mentalidad de gobierno. Yo voy a ver un contraste poderoso en esta historia. Abraham intercediendo, clamando fuera del sistema. Lot intentando negociar dentro del sistema. Abraham con una oración que estaba salvando vidas. Lot estaba dispuesto a sacrificar a sus hijas.
Yo no sé si tú eres como te ves, si te ves como Abraham o como Lot. Si estás intentando interceder dentro del sistema. Yo creo que todos tenemos un Lot en nuestra vida. Yo creo que todos tenemos a alguien que amamos tanto, porque peleamos y oramos y le decimos, Señor, no permitas que muera en ese lugar. Yo quiero decirte hoy, ¿qué es eso que el Señor te está pidiendo? Que tú intercedas fuera del sistema. Pero tú has decidido interceder como Lot y eso silenciosamente está dañando tu identidad. Lot fue rescatado por la gracia del Señor. Y es que Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de gracia. Pero Dios quiere mentes renovadas. Dios permite que vivan procesos y que tengan transformación en su vida. ¿Saben qué es lo más triste? Que cuando tú decides no sanar, esa decisión puede traer conflicto a generaciones que vienen después. Lot fue rescatado por la misericordia del Señor y por la oración que levantó Abraham. Pero no tuvo ese discernimiento espiritual, no tuvo ese liderazgo. ¿Y qué pasó? Que eso que él permitió permeó a sus hijas. Cuenta la historia que después ellos de salir, ¿cierto? Cuando ya los ángeles los pusieron a salvo, que las hijas de Lot, ellos estaban en una cueva. Bueno, hay un dato importantísimo. Ellos, la esposa de Lot, la mamá de sus hijas, dicen que decidió mirar atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Y quizás el Señor hoy seguramente no te va a convertir en una estatua de sal, pero cuando tú miras hacia atrás, lo que el Señor está destruyendo, lo que el Señor está quitando de tu vida, tú quedas congelado, tú quedas detenido y hay muerte. Quizás no muerte física, pero hay muerte de proyectos de vida, hay muerte de propósito, hay muerte de llamado, hay muerte de promesas. Y ahí están las hijas de Lot. Y si ustedes piensan que la decisión de Lot de ofrecer a sus hijas era perturbadora, pues alístese porque esto se pone peor. Yo dije, Dios mío, o sea, no hay serie de Netflix que compita con la Biblia. Usted no va a encontrar humor, acción, misterio. Llegan las hijas de Lot, no conforme con todo lo que ya haya sucedido, y ellas toman una decisión nuevamente como su padre, desde la desesperación, desde el temor. Ellas acababan de perderlo todo, incluso a su madre. Habían perdido su seguridad y toman la decisión perversa de emborrachar a su padre y tener relaciones con él. Porque dice la palabra que ellas dijeron, no hay varón en tierra. En palabras coloquiales, se acabaron los hombres. Como cuando usted escucha a una mujer que ha sido muy lastimada, que ha tenido una relación muy tóxica, usted dice, no hay hombres buenos. Se acabaron los hombres. Así dijeron las hijas de Lot, no hay hombres buenos. No hay hombres en la tierra. Yo decía, Dios mío, estas mujeres, ¿qué? Pero lo que pasa es que ellas habían estado permeadas de lo que su padre les había impartido. Miren, imagínense que ellas habían visto el poder sobrenatural de Dios. Ellas habían visto la misericordia sobrenatural del Señor. O sea, que un ángel vaya por ti y te saque a este lugar. ¡Wow! O sea, qué milagro, qué poderoso, qué bendición. Pero aún así ellos dijeron, no hay futuro. Ellas no actuaron con maldad simplemente porque uno dice, al principio yo dije, eran malas, eran perversas.
Pero cuando empecé a estudiar la palabra, el Señor me mostraba y me decía, era un corazón dividido. Era un corazón completamente en conflicto. Era un corazón tan confundido que tomó decisiones desde el miedo. Y es que el miedo distorsiona tu percepción de la realidad. El miedo te hace tomar decisiones creyendo cosas que no van a pasar. El miedo te hace olvidar las promesas del Señor. El miedo te hace no confiar, no consultarle a Él y tomar decisiones desesperadas. ¿Qué tan confundidas estaban las hijas de Lot para haber tomado una decisión como estas? Que vieron un papá que negociaba con el sistema, un papá que tomaba decisiones por la presión de otros, un papá que estaba dispuesto a sacrificarlas. Y es que cuando tu identidad no está anclada a la promesa, es el miedo el que toma el liderazgo de tu vida. Identidad y promesa. Identidad y promesa. Cuando esas dos están ancladas, es el temor el que lidera tu vida. Así que imagínense cómo esa decisión de Lot, esa elección tan inocente, generó un conflicto tan grande, porque la palabra cuenta que a partir de esas relaciones nacen después pueblos que iban a ser enemigos constantes de Israel. Una decisión del temor puede traer conflictos a generaciones enteras. Una decisión que tú tomes desde el miedo puede traer patrones de miedo a las generaciones que vienen. Y es que tu identidad no se construye solo por cómo tú vives, sino por qué generaciones es que tú estás levantando. Yo los veo asustados. ¿Seguimos o paramos? ¿Está bueno? ¿Sí están concentrados? Bueno, al final les pregunto. Y miren que mientras todo eso, a mí, o sea, de verdad, lo que yo me he deleitado leyendo la palabra durante todo este tiempo, aprovechando el plan cronológico que recomendó la iglesia, ha sido una historia, o sea, de emociones. Y mientras todo esto estaba pasando, Abraham fue ese hombre que recibió esa promesa. Y más adelante en Génesis cuenta que Sara otra vez volvió, esta vez a reírse. Dice que Sara dijo, Dios me hizo reír, porque llegó el cumplimiento de la promesa. Su hijo Isaac, que literal significa risa. Dos contrastes superpoderosos. Un hombre huyendo hacia la cueva. Un hombre que estaba perdiendo su familia, que perdió bendición, que perdió muchísimas cosas. Y acá Abraham, disfrutando de las promesas que el Señor le había preparado. Yo quiero decirte, vamos a ir cerrando, de verdad, yo ya ni sé qué hora es, pero ya, estamos bien. Hay dos personas aquí. Yo estaba como pensando, ¿será que a este mensaje le coloco fragmentados? ¿Alguien se vio la película de Fragmentados? A ver, pues yo dije, pero todos se la han visto, no me van a entender. O le quise colocar como, hay dos personas que viven en mí. Trastorno de la personalidad. Yo quiero decirte, hoy hay dos personas aquí. Una es como Lot. Hay una que está diciendo, no hay futuro. Hay una que está llena de temor. Hay una que está creyendo que las promesas, que la victoria del Señor va a llegar desde aquí, dentro del sistema. Pero hay otra, como Abraham. Hay otra con mentalidad de gobierno. Hay otra con mentalidad de propósito. Hay otra con mentalidad de llamado. Hay otra que está decidiendo, ¿sabes qué? Yo no voy a distorsionar mi identidad para encajar en Sodoma. Yo no voy a permitir que nada contamine lo que el Señor me está entregando en este tiempo. Abraham entendía muy bien su responsabilidad.
Yo decía, si Abraham amaba tanto a Lot, lo más normal era que fuera corriendo a salvar a Lot. Pero yo creo que Abraham entendía tanto la responsabilidad de su llamado, porque la responsabilidad no es un peso, es influencia. Es influencia. Y cuando tú entiendes eso, y entiendes la influencia que tú tienes, y no estoy hablando de influencia en una tarima, no estoy hablando de la influencia de una persona que habla en público, tú tienes una influencia donde el Señor te ha puesto. Tú tienes influencia en tu familia, tú tienes influencia en tu lugar de trabajo, tú tienes influencia en tus amigos, donde sea que el Señor te haya plantado, tú tienes influencia. Pero también, donde sea que tú camines, donde sea que tú te acerques, eso también es una influencia para ti. Y yo creo que Abraham decía, yo no puedo permitir esto. Abraham es llamado el padre de la fe. Abraham fue un hombre que no podía tener hijos y se convirtió en padre de multitudes. ¿Saben por qué? Porque los estándares de Dios son estándares demasiado altos. Y si hoy tú no tienes estándares altos de parte del Señor, si tú no tienes un estándar, eso también es un estándar. Dios para todos tiene un propósito. Para absolutamente todos tiene planes grandes el Señor. Tú tienes que entender que la identidad correcta no se negocia. Diga conmigo, no se negocia. Se gobierna. Tu identidad se gobierna. Se gobierna cuando tú gobiernas tus emociones. Se gobierna cuando tú entiendes que has sido apartado, consagrado para el Señor. Se gobierna cuando tú quisieras, como Abraham, desesperado, correr hacia su obra y salvar a Lot. Pero tú decides permanecer en el altar. Pero tú decides interceder. Porque tú entiendes que los hijos de Dios no peleamos con las armas de este mundo, sino que peleamos con armas espirituales. Y que ese rendimiento y esa victoria que tú estás esperando de parte del Señor se va a romper cuando tú decidas clamar al cielo. Cuando tú clames de rodillas y tú jales la bendición del cielo, entonces se va a ver el cumplimiento de esa promesa. ¿Saben? Algo que a mí me ministraba muchísimo y era ver cómo Abraham no entregó su poder. Hay un versículo que a mí de manera personal me encanta y es porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y Abraham no entregó su poder. Abraham entendía cuánto le había entregado el Señor, cuánto poder tenía cuando hablaba, cuando oraba. Abraham ya sabía que el cielo escuchaba sus peticiones. Yo no sé si tú necesitas recordar hoy cuáles son las peticiones que el cielo ya ha escuchado, cuáles son las cosas por las que tú hoy te sientes agradecido. ¿Cuáles son las veces que el Señor tuvo que enviar sus ángeles y meter su mano para sacarte de un lugar que estaba a punto de ser destruido? Yo quiero ir finalizando diciéndote, toma decisiones diferentes en tu vida. Toma decisiones. Tú no puedes seguir diciendo, ay, es que el Señor me está como inquietando a hacer esto. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años no has hecho lo que el Señor ya te dijo que hicieras. Porque estás esperando el momento perfecto. Hay sueños, hay cosas que están escritas en tu cuaderno y el Señor está esperando que tú tomes en serio el propósito de tu vida. El Señor está esperando que tú tomes el liderazgo de tu vida, el gobierno, la mayordomía de tu vida, de tu familia, de tus proyectos, de todo lo que Él ha puesto.
delante de ti. Y hablando de que hay dos personas aquí, dentro de ti, hay dos personas. Hay gente que me va a decir, Erika, buenísimo el mensaje. Pero hay otras personas que mañana van a marcar una diferencia real en su vida. Hay gente que desde hoy va a tomar decisiones diferentes. Hay gente que desde hoy va a pensar distinto. Hay gente que no se va a permear más del sistema. A veces creemos que los grandes llamados, que la vida que soñamos, que las victorias enormes son para unos cuantos. No es exclusivo, pero sí es para aquellos que están dispuestos a pagar el precio. Un precio invisible, un precio que nadie ve, un precio que se paga en la eternidad con el Señor. Si tú hoy decides pagar el precio por eso, tú vas a ver esa promesa que tú estás esperando. Tú no puedes seguir actuando más desde tu lógica humana. ¿Hay algo que humanamente no puede resolver? Gloria a Dios, el Señor sí. Hay un Dios en tu vida que amas profundamente, que tiene un corazón hermoso y que tú estás viendo que está en un lugar de oscuridad. Ok, tú vas a levantar intercesión por esa persona, pero tú no te vas a permear del sistema donde alguien quiere vivir esa persona. Tú eres un hijo de Dios, identidad y promesa. No puedes permitir más que sea el miedo el que te lidere. Yo espero que esta noche tú te sientas desafiado a ser como Abraham. Que el cielo no tenga que buscar en otro lado, otro Abraham, porque tú has decidido seguir siendo como Lot. Tú no naciste para sobrevivir, no naciste para tener una vida pequeña, una vida en mendicidad, una vida en escasez, una vida en llanto, en sufrimiento. Tú naciste para cosas grandes. Levántate, gobierna tu vida, cree en lo que el Señor te ha dado. Hay dones, talentos y habilidades, capacidades, todos las tenemos. Yo anhelaría ver personas en el cumplimiento del llamado de parte de Dios. Gente que hoy se va a levantar con la mentalidad de Abraham. Gente que le va a creer al Señor. Gente que va a interceder y no va a permitir que nunca más su identidad sea contaminada y distorsionada. Vamos a orar esta noche. Voy a pedirle que se coloque de pie, que podamos tener este tiempo en manos de Dios. Yo quiero decirte que esta noche tú necesitas levantarte, que esta noche tú necesitas asumir el gobierno de tu vida, que esta noche tú necesitas creer en grande, porque los planes de Abraham fueron grandes. Dios no es un Dios de sueños pequeños. ¿A cuánto les pasa que los sueños de Dios los asustan? A veces Dios pone en mis sueños tan grandes que a mí me asusta lo que el Señor quiere hacer. Pero no grandes de malo, grandes de bendición, grandes de victoria, grandes porque me hablan de generaciones. Si Dios te llamó, es porque Él ya vio en ti la capacidad de cumplir lo que otros creyeron que era imposible. Iglesia, cierra tus ojos. Amado Padre Celestial, esta noche, Señor, hemos venido delante de ti.
Gracias, Señor, porque a través de este mensaje tú nos has mostrado cuántas veces hemos decidido caminar cerca de Sodoma. Cuántas veces, Señor, hemos caminado tan cerca del pecado. Cuántas veces, Señor, hemos estado tan cerca de los límites. Cuántas veces, Señor, hemos querido negociar, interceder, hacer las cosas dentro del sistema. Pero tú nos llamas a una mentalidad diferente. Tú nos llamas a tener una identidad como hijos de Dios. Tú nos llamas a pelear las cosas de manera distintas. Que usted pueda decirle, oh Señor, yo creo que en mis manos está la victoria. Que en mi boca está el poder para declarar lo que quiero ver sobre mi vida y sobre la vida de mi familia. Que pueda decirle esta noche, Señor, yo quiero tener la mentalidad de Abraham. Yo quiero tener esta fe que creía posible lo imposible, esta fe que se deleitaba en la presencia de Dios, esta fe que clamaba de rodillas. Señor, yo voy a clamar las veces que sea necesario para jalar las bendiciones del cielo. Señor, esta noche yo te voy a pedir, si ha sido el temor de nuestra